Señor, qué bendecidos somos, que tú guardaste tu palabra para nosotros hasta nuestros días. Qué bueno es saber por medio de tu palabra cuánto nos amas. Qué bueno es saber que tu amor por nosotros es inclaudicable, no mengua. Con el tiempo no se acaba, por el contrario, aumenta, Señor. Gracias, Padre. En esta mañana estamos preparados para que tú hables a nuestras vidas por medio de estas bellas palabras que están escritas en tu Biblia, Señor. En el nombre de Jesús, llévate tú toda la gloria, la honra, la alabanza, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 y versículos 6 al 8. Ahí está. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Amén. Qué lindo será aquel día. Como dice ese himno antiguo, qué glorioso será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Los cristianos en su mesa, bienvenida daremos al Señor. Amén. Aleluya. El título del mensaje en esta mañana es Misión cumplida. Qué gusto es cuando terminamos algo y decimos misión cumplida. Qué bueno es cumplir con la misión. Nosotros sabemos que el Señor nos dejó una misión. Le llaman la gran comisión. Y Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Pablo fue uno de ellos que entendió la gran comisión, entendió la misión que el Señor le había encomendado. Pablo, el más grande misionero de todos los tiempos. A nadie se le abrió tanto el entendimiento sobre la gracia como al apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendió también la gracia. En cierta ocasión el apóstol Pedro alabó eso y dijo, nuestro hermano Pablo ha escrito muchas cosas que los indoctos tuercen para su propia perdición. Son cosas difíciles de entender. Ustedes sabían que humanamente la palabra de Dios no se puede entender. Sin la revelación del Espíritu Santo, la palabra del Señor está cerrada a los ojos de los hombres. Por eso es que los hombres no entienden la palabra de Dios. Para entender, para comprender la palabra de Dios, es necesario ser pequeñito. Jesús mismo lo dijo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los pequeñitos. Sí, Padre, porque así a ti te agradó. Aleluya. Para que el Padre nos revele sus misterios, nos revele su voluntad para nuestras vidas, tenemos que ser pequeñitos delante de Él. Nadie puede sacar pecho delante de Dios. A forma de chiste, una vez escuché que se reunieron unos cuantos científicos y le dijeron a Dios, nosotros también podemos hacer lo que tú haces, podemos hacer al ser humano.
¿Cómo no? Le dice Dios. Háganlo. Comenzaron a coger la tierra para hacer. Y le dice Dios, un momento, hagan su propia tierra, le dice. Todo lo que el hombre hace ya fue hecho por Dios. Nosotros vamos descubriendo lo que Dios creó para nosotros. Y es maravilloso ir descubriendo que Él lo creó por amor, que su corazón late permanentemente por la humanidad. Dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a todos los hombres. El hombre va cayendo al infierno y Dios le grita y le dice, te amo. Y descubrir el amor de Dios, hermanos, es lo más maravilloso para mí. Porque el hombre pecador se condena a sí mismo porque él piensa que Dios no quiere saber nada de él. El hombre que vive en pecado cree que Dios se olvidó de él. Y muy a menudo escuchamos decir a la gente, ni Dios le va a perdonar. No, no es así. Dios está más que dispuesto a perdonar al pecador. Jesús no vino para condenar, Él vino para salvar, Él vino para rescatar lo que se había perdido. Por eso me encontró a mí, yo estaba perdido. Y me buscó. A veces nos dice, tenés que buscarle a Dios, sí, pero primero Él nos buscó a nosotros. Y nos rescató de la condenación eterna. Nos presentó a su Hijo, quien llevó en su cuerpo nuestros pecados, dolores, enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros sanados, pagando el precio total de nuestros pecados. Aleluya. Él fue testigo ante líderes del gobierno. En cierta ocasión, ante un gobernador, así le dijo a Pablo. Y Pablo, asustado, dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice, levántate y entra en la ciudad. Ve a la calle de nombre derecho y ahí, junto a mi siervo Ananías, él te dirá lo que tienes que hacer. Dios siempre utiliza a su siervo para enseñar los caminos de Dios. Porque Dios podía haberle enseñado directamente a Saulo, ¿verdad? Pero no, Dios le llevó hasta su siervo. Por eso que los siervos de Dios ocupamos un lugar importante dentro del cuerpo de Cristo. Lo importante es que cada siervo cumpla con su misión. Y cuando hablo de siervo, no estoy hablando de mí ni de los que estamos acá. Estoy hablando de todos los que creemos en Él. Porque todos somos servidores de Cristo. El padre de familia sirve a su familia con el trabajo, sirve a su familia con el ejemplo, con el amor, con el cual sustenta las emociones de su familia. Porque una persona que no recibe el amor de sus padres, o sea, los hijos que no reciben el amor de sus padres son hijos que crecen defectuosamente, crecen con incertidumbre, crecen con inseguridad. Pero los hijos que crecen bajo la protección amorosa de sus padres son hijos firmes, son hijos que seguro van a tener su fe puesta en Cristo también. Amén. La seguridad de su salvación lo hizo estar preparado. Vamos a leer Filipenses 1, 21 al 23, por favor, en la pantalla. Ahí está. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchas veces cuando uno se muere una persona de su familia, dice, perdimos a fulano, ¿verdad? Perdí a mi papá, perdí a mi mamá. Acá Pablo dice que no es pérdida. El morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor. No hay ninguna otra manera de estar preparados. Hechos 4:12. Porque no hay, ni en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso la gente nos llama fanáticos, porque no hay otra manera. No hay otra manera de que los hombres puedan llegar a ser salvos fuera de Jesucristo. El único que puede salvarlos es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Toda persona que quiera conocer el camino al cielo tiene que ir por Jesús. Toda persona que quiera conocer la verdad de Dios tiene que ir por Jesús. Y toda persona que quiera tener la vida de Dios, que es la vida que nunca muere, la vida Zoe, tiene que ir por Jesús. No hay otra manera. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pablo les dijo a otros cómo estar preparados. En Hechos 6:31 le dijo al carcelero de Filipos. Hechos 6:31 dice, vamos a ver, Hechos 6:31. El carcelero de Filipos se asustó cuando los presos fueron liberados a causa del terremoto. Y él se quiso suicidar. Y Pablo y Silas gritándole, le digo, no te hagas ningún daño, hombre, estamos todos aquí. Y el hombre asustado se fue, se tiró a los pies de Pablo y Silas, diciéndole, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo con Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué lindo, ¿verdad? Cuando primeramente yo me fui a Cristo, porque yo fui el primero en ir a Cristo, no es porque era el más bueno, porque era el más pecador de la familia. Generalmente Dios comienza con el peorcito. Y yo fui el primero en ir a los pies de Cristo. Mi esposa se resistió un poco, pero después vio el testimonio de Cristo en mi vida y me siguió. Y estando embarazada de Silvano David, así ya a punto de tener a luz, se bautizó conmigo aquella noche. Por eso lo que Cristo da no tiene comparación. Imaginemos, hermanos, que cada uno de nosotros, con todos nuestros padres, con todos nuestros hijos, con todos nuestros nietos, con bisnietos, si es que Dios nos da, con el esposo, con la esposa, todos nos vamos al cielo. Estando allá, nada nunca más nos va a separar porque allá no hay muerte. Acá en la tierra hay muerte. Y se va el ser querido, ¿verdad? Y los que mueren en Cristo, nosotros tenemos la esperanza de volver a verlos. La esperanza yo tengo con respecto a mi padre, a mi hermano y a mi madre que ya partieron. Por lo tanto, hermanos, lo que da el Señor no tiene comparación. Él quiere salvar a toda la familia. Pero para eso, los que estamos al frente de la familia, tenemos que ponernos las pilas y ser ejemplo para los que están debajo de nosotros. Papá, mamá, esposo, esposa, tenemos que tomarnos fuerte del Señor. Que los hijos puedan ver en nosotros que hay un profundo amor en nuestras vidas, entre nosotros como esposos y para con nuestros hijos. Entonces los hijos naturalmente siguen las pisadas de sus padres.
Como padre de familia y como esposo, yo tengo la mayor responsabilidad para que los míos se acerquen a Cristo, le sigan y le sirvan. Y doy gracias a Dios porque nuestros hijos sirven al Señor. También nuestros nietos ya están comenzando a servir al Señor. Y esto me llena a mí de satisfacción, de gozo, una alegría infinita que no tiene comparación, hermano. Es hermoso ver cómo la generación va sirviendo al Señor. La generación que viene después de nosotros va sirviendo al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. También le testificó al gobernador Félix en Hechos 25, 24 y 25, y es que podemos ver en la pantalla. Hechos 25, 24 y 25 dice la Biblia. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no deben vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Saulo era un hombre que daba testimonio. Yo creo que no pasaba un día sin que él testificara de Cristo. Él era un hombre dichoso, era un hombre feliz, al punto, hermano, que cuando estuvo en la cárcel en Filipos, en la cárcel más adentro, atado en cepo de manos y pies, cantaba con Silas, cantaban himnos a Dios. Imagínense, preso, ellos cantaban himnos a Dios. O sea, Pablo y Silas o Silvano tenían un gozo que no venía de afuera, era un gozo que salía de adentro, y eso era lo que a ellos le hacía alabar a Dios en medio de tal situación dolorosa, triste, ¿verdad? Pero ellos no se sentían tristes, ellos se sentían felices, gozosos por sufrir por la causa de Cristo. Alabado sea su nombre. Al rey Agripa también le dio testimonio. Cuando Pablo le dio testimonio al rey Agripa, está en el Hechos 26, pero es muy largo, pues ya un resumen nomás. Le habló, le dijo a Agripa: oh rey, yo sé que tú crees en los profetas. Le sale Agripa y le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo le responde y le dice: por poco o por mucho, excepto estas cadenas, me gustaría que todos los que están acá fuesen como yo. A Pablo no le paraba que esté encadenado. Él mismo decía: yo puedo estar en la cárcel, yo puedo estar encadenado, pero la palabra de Dios está libre para ser predicada. Al punto que los soldados que le cuidaban a Pablo recibían el mensaje de la palabra y se convertían al Señor. Porque en su carta Pablo decía: los de la casa del César les envía saludos. Pablo no perdía el tiempo. Todas las veces que me tocó ir al sanatorio internado por alguna dolencia, no hubo persona que se haya quedado sin que escuchara la palabra de Dios, a no ser aquellos que no querían escuchar. Recuerdo una licenciada me dijo que le gustaría recibir en su WhatsApp música cristiana. Y desde entonces, música cristiana. ¿Ustedes cómo me ven a mí? ¿Gozoso o triste? ¿Sonriente o con cara larga? Te da el secreto, hermano.
es por predicar a Cristo. No hay otra cosa. Todo lo demás viene por añadidura. Quieren estar siempre felices, gozosos, contentos, a pesar de. Hablen de Cristo. Y después cuéntenme si resultó o no. Hablen. Inclusive en casa, hablen de Cristo. En vez de estar discutiendo, en vez de estar poniéndose mal, argelado, qué sé yo, hablen de Cristo. Busquen la manera de vivir en armonía, porque la Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en el último versículo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están preparados para, como Pablo? ¿Están preparados? Amén. Pablo recuerda su vida. Versículo 7 del capítulo 4 de 2 Timoteo. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. 3 cosas. Del momento que yo entré a servir al Señor y a conocer al Señor, vino la guerra. Vino la gran batalla. Satanás se me paró enfrente y de todas maneras él me quiso sacar del camino y de la iglesia del camino también. Hace 26 años que estoy pastoreando la iglesia del camino. Hizo de todo. Me tiró estiércol, me tiró piedras, de todo me tiró. Hizo que me enfermara y bueno, tantas cosas como para decir chao, hasta luego. ¿Verdad? Pero aquí me tienen. ¿Por qué? Porque yo sé que hay una batalla campal. ¿Sabe qué es lo que Satanás anhela profundamente en su corazón? Es que los hijos de Dios anden calladitos. No digan nada. Eso nomás te pide Satanás. No hables. No digas nada. A algunos que no hablan tan bien le dicen, vos no hablas bien, hablas mal. ¿Cómo vas a hablar así? Se van a reír de vos. Hermano, yo he escuchado predicadores que ponen la S en un lugar, sacan de ahí, pero ¿cómo toca la palabra que hablan? Sin tener mucha letra. Y Satanás te va a pelear. Satanás te va a pelear para que te pelees en tu casa. Para que nosotros estemos de punta el uno con el otro. Recuerdo los primeros tiempos de mi predicación, a veces disentíamos mucho con mi esposa. Y recuerdo, yo le dije, si nosotros no vamos a dejar la pelea, yo renuncio al pastorado. Renuncio a predicar. Y entendimos que teníamos que ponernos de acuerdo para poder servir al Señor. Y gracias a Dios nos pusimos de acuerdo. Por eso hasta hoy permanecemos juntos y con mucho amor. Mi esposa me ama locamente. Y de igual manera, mi esposa me tiene en gran estima. También yo. Y lo que viene detrás son los hijos. Ellos reciben esa bendición de amor de los padres y naturalmente reciben nuestro amor. Y he notado que el amor siempre vence. Yo he tenido nietitos que algunos no me querían. No querían que yo le abrace, no querían que yo le diga, ven acá, abuelo, no quiero, no te quiero, me decían. Y yo insistía. Ahora ellos me abrazan, me besan y me dicen que me quiere. ¿Quieres vencer en la vida? Ama y no claudiques en tu amor. No te retires del amor.
esa sea la única arma que tú tengas para vencer. Porque Satanás te va a pelear la buena batalla para que tú dejes de amar. Y te va a mostrar todos los defectos de tu esposa. Y te va a mostrar todos los defectos de tu esposo. Te va a mostrar los defectos de tus hijos y los defectos de tus padres. Que sí o sí hay. Y esa es la batalla. Porque si él logra que tú le mires de reojo o de mala manera a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, entonces ya tiene ventaja sobre tu vida. Mi papá es gruñón, mi papá es plagueón. Sí. Lastimosamente a veces somos plagueones los padres, ¿verdad? Hasta que llegue el momento en que eso termina. He peleado la buena batalla. No sabemos lo que Pablo habrá peleado. Pero ¿qué más dice? He guardado la fe. He acabado la carrera, perdón. He guardado la fe. ¿Qué es lo que acabó él? Su ministerio terrenal había terminado. Había terminado. Entonces, dice él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo, su primera pelea fue contra su vieja naturaleza, igual que yo, igual que tú. ¿Cuántos pelean contra su vieja naturaleza? A ver, los sinceros levanten la mano. Todos los días ahí la carne dice, déjame pecar. Te dice tu carne así. Che, déjame pecar. Dame el gusto. Y Pablo habla de su vieja naturaleza en Romanos 7, lea después en su casa. Pablo dice, dentro de mí está alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero luego miro a mis miembros, donde está la ley del pecado, y mis miembros me llevan cautivo al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo estaba haciendo una comparación. En el tiempo antiguo, los romanos, una de las maneras de castigar a un asesino era que la persona asesinada por el asesino se le atara por la espalda. Y tenía que recorrer con el muerto en sus espaldas todos los días diciendo, yo maté a esta persona, yo maté a esta persona, y moría de espanto, hermano. Qué bueno sería que se aplique eso hoy, ¿verdad? Pablo decía, este cuerpo es de muerte. Él dice, ya no soy yo el pecado, yo no soy yo el que peco, sino el pecado que mora en mí. El pecado insiste. Yo también quiero comer, yo también quiero pecar. Dame lugar. Te pelea. Todo el santo día te pelea. Y la única manera de resistirle es andándole en espíritu, llenándonos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice, andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Eso es un mandamiento, no es un consejito. La palabra andad es imperativo, es una orden. La única manera de vencer los pecados de la carne es andando en el Espíritu. ¿Cuánto tiempo? En todo tiempo. Y a veces uno piensa, porque aburrido será, ¿verdad? Hermano, le digo que no es aburrido. Es maravilloso. Es maravilloso experimentar la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es maravilloso obedecer esa vocecita que te está hablando todos los días en tu oído espiritual. Peleando contra su cuerpo.
Vamos a leer 1 Corintios 9:27, por favor. 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo peleaba con su cuerpo y le metía en servidumbre. En vez de servir con el cuerpo al pecado, le ordenaba a su cuerpo a servir a la causa de Cristo. A lo mejor el cuerpo de Pablo también se cansaba y decía, bueno, voy a acostarme a dormir un poco. Y no, Pablo no le daba ocasión al cuerpo. Levántate, cuerpito. Tenemos que llevar la palabra de Dios. Hay muchas almas que salvar. Hay muchos lugares donde predicar la palabra de Dios. Y Pablo salía ahí, peleando contra el diablo. Efesios 6, 10 al 18. Efesios 6, 10 al 18 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 15. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, descansar. No, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Siempre hay que estar presto para predicar la palabra. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando de vez en cuando. ¿O cómo dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Qué dice la Biblia? No tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando nos peleamos con las personas que amamos, dice Pablo acá, tu lucha no es contra la persona que vos amás. No es contra tu esposo, no es contra tu esposa, no es contra tus hijos, no es contra tus padres, es el diablo. Es el diablo que vino para moverle el piso a la gente. El deseo tremendo del diablo es entrar en mi casa y moverme el piso hasta tumbar mi casa. Y la tuya también. Por eso él te hace ver los defectos de tu esposa o de tu esposo. Este nunca va a cambiar. Y yo he descubierto, hermano, que hay cosas que nunca cambian. Hay que saber convivir con ellos. Y hay que ser justo. Si mi esposa tiene defectos, yo también los tengo. Por lo tanto, a ley pareja nadie se queja. Pero en primer lugar, yo debo reconocer mis defectos. Entonces no nos estamos acusando. Ustedes sabían que la acusación no viene de Dios. La acusación viene del diablo. Por ejemplo, el diablo te tienta. Y si él logra llevarte al pecado, después viene y te acusa. Mira un poco. Y vos decís que soy hijo de Dios. Y vos decís que sos predicador. Y vos decís que sos pastor. Mira un poco. No. El diablo es así. Tienta y te acusa. Y vos que predicás que a la mujer, a la esposa hay que tratar como a vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo, ¿cómo le estás tratando a tu esposa? Y vos que no te sujetás a tu esposo, ¿qué vas a hablar de la sujeción?
Hay mucho que aprender, ¿no? El diablo es astutísimo. Por eso Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Hay que conocerle al enemigo. ¿Por qué los países adelantados envían espías? Por todas partes hay espías. Porque quieren conocer a los posibles enemigos para saber dónde está su debilidad para atacar ahí. Y eso es natural. Pero Pablo nos alerta porque él pasó eso. Peleando contra la incredulidad. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuántos están peleando por la buena batalla de la fe? ¿Cuántos siguen creyendo? Yo sé que todos ustedes siguen creyendo, por eso están aquí esta mañana. Echa mano de la vida eterna, fundamentalmente. Lo primero es la vida eterna. Yo no debo permitir que ningún pecado se me meta entre la vida eterna y yo. Yo tengo que tener todos los días mis cuentas claritas con Dios. Y si por desgracia peco, tengo que confesarle a Dios inmediatamente. Porque hay, en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está, ¿verdad? Volvamos otra vez a 1 Timoteo, el anterior. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la profesión de fe delante de muchos testigos, la buena profesión de fe, delante de muchos testigos. Por eso que a veces nosotros decimos, ¿cuántos aceptan a Cristo? Delante de testigos. También el bautismo lo hacemos delante de testigos. ¿Usted sabía que no existe hijos de Dios ocultos? Puede haber creyentes ocultos, pero hay mucha diferencia entre ser creyente y entre ser hijo de Dios. Los creyentes creen en Dios, pero muchas veces no le creen a Dios. El hijo de Dios le cree a su Padre Dios. Está siempre dispuesto a obedecerle. No existe hijos de Dios ocultos. He acabado la carrera. Había hallado la voluntad de Dios para su vida. ¿Sabes que lo más importante en la vida es hallar la voluntad de Dios? Vayamos a Efesios 1:1. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Qué importante es entender el llamado de Dios a nuestras vidas. Todos nosotros tenemos un llamado de Dios. A todos Dios nos llama a hacer algo. Acá están los músicos que nos llevaron a la presencia de Dios, ¿verdad? Están los que oran, los que interceden, estamos los que predicamos, están los que enseñan la palabra. Todos. Y hay un ministerio que siempre se lleva a cabo en la casa. El que sirve en la casa tiene que hacerlo con sonrisas, no tirándole el plato de comida en la cara a su marido y le dice, come si querés, servite vos si querés, calentá la comida vos si querés calentarlo. No. Uno aprende. La iglesia es la universidad de Dios donde aprendemos a vivir en la voluntad de Dios. Y Pablo encontró la voluntad de Dios para su vida. Dios mismo me llamó a mí a ser apóstol. Ya dije hoy, ¿verdad? En Gálatas 1:15 y 16, cuando
Cuando Dios me escogió del vientre de mi madre, cuando agradó a Dios que me escogió del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuántos saben que Dios le escogió del vientre de su madre? ¿Entre cuántos millones, hermanos, salimos nosotros sorteados? Creo que son más de 200 millones de espermatozoides, de los cuales saliste vos, salí yo. No me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús. Antes yo os elegí. ¿Con qué propósito? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Lo que Dios nos da es algo permanente, no es temporal. La vida eterna que Él nos dio para siempre. El fruto de su amor que Él nos da para siempre. El llamamiento de Dios para su servicio no es de vez en cuando, ni por un tiempo, es para siempre. Al diablo no le gusta. Al diablo de ninguna manera le gusta que un predicador esté parado predicando la palabra de Dios. Había seguido la voluntad de Dios, Romanos 15:32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente por vosotros, con vosotros. Qué bueno es que Pablo entendía la voluntad de Dios, que cuando él se movía era por la voluntad de Dios. Él no se movía por sus propios medios ni porque pensaba que era mejor, sino porque Dios le ordenaba que hiciera eso. En cierta ocasión, Pablo quiso ir a cierto lugar y el Espíritu no se lo permitió. Y en la noche, mientras dormía, se le apareció un varón macedónico diciéndole: pasa por Macedonia y ayúdanos. ¿Por qué? Porque Dios ya había estado preparando a los macedonios para recibir la palabra de Dios. Aleluya. Su consejo acerca de la voluntad de Dios en Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, esto es para todos nosotros, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, versículo 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Transformando la manera de pensar. Ya no debemos pensar de la manera como piensan la mayoría de los hombres en este siglo. Recordemos que la Escritura dice que el camino que conduce al cielo es estrecho y pocos son los que van por ese camino. Más ancho y espacioso el camino que conduce a la perdición y muchos van por ese camino. A veces las personas se guían por la cantidad de gente. ¿No, hermano? Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de mí como esposo? ¿Qué quiere Dios de mí como esposa? ¿Qué quiere Dios de mí como padre? ¿Qué quiere Dios de mí como hijo? ¿Qué quiere Dios de mí como siervo suyo? Son preguntas que tenemos que hacerlo y que Dios nos va a dar la respuesta. ¿Cuántos creen esto? Amén. He guardado la fe, había guardado el evangelio. Se negó a comprometer su mensaje, por eso él tuvo muchos enemigos, hermano. Él hablaba de la cruz de Cristo y por eso tenía muchos enemigos. Él hablaba de la muerte de Cristo como único medio de salvación. Por eso los judaizantes no le querían y le seguían. ¿Cuánto intentaron matarlo? Puso al descubierto a los falsos profetas.
Leamos Gálatas 1, del 6 a 10, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, ahora también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los siervos de Cristo no agradamos a todos los hombres. Siempre nos buscan la vuelta. Pero qué tremendo es saber que hay un evangelio diferente que se predica. Muchos dicen que hay que guardar ciertos días. Hay una pelea, una lucha sin cuartel sobre eso. Dios había ordenado que se guarde el sábado. ¿Y por qué ustedes guardan el domingo? Porque el domingo resucitó el Señor y viene la lucha, ¿verdad? En vez de unirnos, ¿verdad? Hermanos, el sábado es una figura de Cristo. Ni tú ni yo ni nadie puede guardar algo para Dios. Nosotros nos guardamos en Cristo. El que dice que hay que guardar un día en especial es otro evangelio. El que dice que hay que utilizar la ley como medio de salvación o mezcla la ley con la gracia es otro evangelio. La salvación es pura gracia, hermano, puro regalo. La ley por medio de Moisés vino, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y usted tiene que saber descubrir si este predicador no es un falso profeta. ¿Cómo va a descubrir? Por su fruto. El árbol se conoce por el fruto. Usted tiene que juzgar siempre el fruto de las personas, no para condenarlos, sino para su seguridad. Pablo mira hacia atrás con satisfacción. El punto de vista de Pablo hacia las recompensas que le esperan. Versículo 8 dice la Biblia: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Entonces hay una corona para ti. No sé si es la corona que nosotros sabemos o no sé qué cosa es, ¿verdad? Pues la Biblia dice: ojos que no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios está guardando para los que le aman. A veces pensamos una corona. No sabemos. Corona de los viejos son los nietos, dice. La corona de justicia. Hay recompensas preparadas para Pablo. Hay recompensas preparadas para nosotros. No solo a mí, dice Pablo, para todos los que aman su venida. Pablo había mantenido su vista fija en el premio. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamado del Señor no es para un rato, no es para un tiempo, no es para un momento, es hasta llegar al cielo. Amén. Hay que seguir adelante. Dice la Biblia: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Las recompensas del cielo opacaron los premios terrenales. Para terminar, hermano, ese día viene para todos nosotros. Asegurémonos de estar preparados para ese día. Ese es el día más importante, el día de nuestra graduación, cuando estemos en la presencia del Señor
y escuchemos de sus labios decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar esta palabra? Sigamos adelante sin claudicar, hermano. Sin mirar atrás, porque la Biblia dice: el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino. Hay que seguir, hay que terminar el arado, hay que llegar hasta el fin. Amén. Les invito a que cierren sus ojos y comiencen a hacer